Bien, en esta sesión continuaremos con nuestro diseño de CIPE, en el cual ya después de la colección y la serie que se lleva del curso, continuaremos hablando acerca del diseño y detallado de los elementos estructurales. Elementos como cuáles, como lo son las losas, como lo son el sistema de viguetas, como lo son las vigas, las columnas y pues también las escaleras, ¿de acuerdo? Una vez que hemos dicho esto, pues vamos a iniciar haciendo una exploración de nuestro modelo. En el menú 3D podemos acá observar cómo se encuentran cada uno de los elementos posicionados y conociendo esto vamos a iniciar a calcular nuestra edificación. ¿Bien? ¿Con qué fin se calcula nuestra edificación en este momento? El fin de poder calcular nuestra edificación ahora es conocer cuáles son los mensajes de advertencia y qué es lo que el programa nos dice acerca de nuestro modelo y la optimización del diseño que estamos realizando. Entonces, para hacer esto venimos al menú de entrada de vigas, al menú de calcular y podemos obtener un informe final de cálculo si queremos conocer acerca de los errores o alguna condición que tengamos, y también cálculo de la obra incluida la cimentación o calcular la obra sin dimensionar los elementos de cimentación. También podemos calcular la estructura sin obtener el acero de armado de los elementos, o podemos rearmar los marcos con cambios o rearmar columnas, comprobar la geometría de los grupos que tenemos, si cumplen o no los parámetros normativos, y permitir introducir armados en losas y reticulares pero sin hacer los cálculos. En este caso vamos a hacer el cálculo de la obra incluyendo la cimentación. ¿Con qué fin? Para obtener pues los parámetros de manera general de lo que debemos realizar en nuestro diseño. Entonces vamos a esperar mientras él carga para saber qué errores, qué observaciones, qué mensajes nos dice el programa, porque recordemos que CIP es una herramienta que nos da a nosotros la posibilidad de analizar la estructura. Entonces, conociendo aquí los mensajes que nos dice los errores de cálculo de la obra, esto es normal que siempre se generen en CIPE, y la idea es mostrar no desde un mundo ideal, sino un mundo donde suele pasar en muchos proyectos, es de que, por ejemplo, se suele ver un tutorial y todo es muy bonito, todo funciona a la perfección, pero en los programas o en un diseño que una persona tenga, no siempre ocurre de esta manera, siempre se generan algunas incompatibilidades, algún tipo de inconveniente, y vamos a aprender desde aquí cómo se solucionan estos errores. ¿Qué nos dice el primer mensaje del programa? Solo se ha realizado el diseño por capacidad para vigas y pilares de hormigón. El resto de los elementos deben ser analizados por el usuario. ¿Qué significa esto? El programa nos está diciendo hasta donde lo tenemos ejecutado: hey, solamente yo te hice el análisis de desde mi software de diseño, solamente de vigas y de los pilares, ¿de acuerdo? Es decir, los pórticos. No nos está diseñando ni las escaleras, no está diseñando cimentaciones, no nos está tampoco haciendo el diseño de las losas que hemos incorporado, la gestión de paños que se conoce, ni ninguno de estos elementos. Nos dice también que la columna B3 tiene algún error de dimensionamiento. Esto sí es un error. Vamos ahorita a verificar qué sucede con este elemento de la columna B3. Debe revisarlo en la opción y nos dice de dónde directamente tenemos que analizar para que nos cumpla. Entonces vamos a la opción de columnas y vamos después al menú de editar. Después haremos eso. El programa no compra automáticamente la limitación de flecha en forjados de losas macizas y reticulares. En estos forjados es posible consultar los valores de flecha elástica entre dos puntos cualquiera sea indicados por el usuario. Debe consultar los límites normativos aplicados a estas obras y estimar las flechas correspondientes. ¿Qué significa este menú de advertencia que nos da? Que el programa no hace esa comprobación de forma automática como lo hace con los elementos vigas y los elementos columna, sino que por el contrario, él asume lo que el usuario le indique. Como yo les había dicho en sesiones anteriores, si el usuario le dice a un programa: por favor dibújame esto a la izquierda o analízame las cargas hacia la izquierda, el programa lo hará. No significa que esto constructivamente y de diseño sea correcto, ¿de acuerdo? Ya que un programa solamente capta la información que un diseñador le está ingresando. Entonces, ya conociendo esto, vamos a decirle aquí cerrar. No hay IVA hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a conocer acerca de iniciar con el armado de los elementos viga. Vamos a ir a los elementos viga y le vamos a decir, podemos bien sea editarlos, bien sea poder dividirlos o algún tipo de cuestión. Acá vamos a poder ver qué material, qué elemento tenemos
¿qué puede hacer? Uno puede revisar el acero con el que está construido los elementos y demás, ¿verdad? Antes de hacer esto, pues es importante conocer, ya como se explicó en los anteriores videos a esta sesión, sobre todo lo que es el detallado de los elementos vigas, teniendo en cuenta la capacidad de disipación que tiene cada uno de ellos, bien sean moderadas, bien sean especiales o demás, como se explicó en las sesiones anteriores. Una vez conociendo esto, pues daremos continuidad a lo que significa la normativa acerca del detalle de los refuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta en el detalle de los refuerzos? Pues, aparte de esto, teniendo en cuenta la longitud de desarrollo, antes de ingresar al programa vamos a conocer acerca de uno de los errores frecuentes que se suelen dar en los software. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces en los elementos vamos a encontrar este tipo de limitaciones. ¿Por qué? Tenemos un elemento viga, tiene las dimensiones y tenemos donde se hace la conexión con el elemento columna. ¿Qué sucede aquí? Pues bien, resulta que hay circunstancias en las que, por ejemplo, vamos a colocar acá del acero de refuerzo y el que viene directamente los ganchos, ¿verdad? Cumpliendo con los parámetros normativos, pues tiene unas especificaciones dadas por la norma. Muchas veces sucede que el diámetro de la barra, pues al hacerse el cálculo de que sea 5 veces el gancho, o sea 5 veces el diámetro de la barra, o la sección crítica incluso 12 veces el diámetro de la barra, dependiendo de las condiciones que se tengan, no caben en lo que se resalta de los elementos, sino que se generan errores en toda esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede acá? Que, por ejemplo, tenemos una sección de 30 centímetros, que sería el alto de este elemento viga, y aparte de que tenemos esta altura de los 30 centímetros, vamos a encontrar una serie de errores. ¿Errores a qué se refiere? De que, por ejemplo, si tenemos en cuenta el recubrimiento normativo tanto de la parte inferior como superior, pues no nos va a cumplir con la condición del gancho, ¿verdad? Todos los catálogos y en la parte de la normativa sobre las tablas y las longitudes que tiene cada uno de los ganchos. ¿Cómo se puede hacer este tipo de adecuación? ¿De acuerdo? Pues en el software los ganchos por defecto vienen configurados a 90 grados, ¿de acuerdo? Pero si tenemos este tipo de error, pues la solución sería plantearlo a través de este sistema, que serían los ganchos de 180 grados. También se explicará cómo anteriormente y cómo podemos nosotros corregirlos y personalizar los dobles de los ganchos teniendo en cuenta los parámetros del programa de diseño. Bien, continuando con nuestro diseño, pues tenemos volviendo a nuestro modelo, podemos ya dar inicio a todo este tipo de parámetros normativos que se han explicado anteriormente y también teniendo en cuenta lo que acabo de explicar acerca de los ganchos de 90 y también de cómo poder colocar los ganchos de 180 en nuestro software. Vamos a realizar todo teniendo en cuenta los traslapos de manera de la parte superior, inferior, dependiendo de la disipación de energía como se tiene en el manual de diseño de vigas de nuestra normativa colombiana, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a dar inicio a cómo iniciar a editar los aceros que nos generó el programa y pues a los momentos y a las cargas correspondientes de cada uno de estos elementos. Entonces, ya después de haberle dado calcular, vamos a ir al menú de resultados y en resultados podemos encontrar una serie de menú, una serie de la interfaz, podemos encontrar varios tipos de opciones que van desde pues la verificación de cargas, verificación de envolventes, revisar los elementos de columnas o muros de cortante. También podemos revisar los muros de mampostería y las vigas, ¿de acuerdo? Podemos revisar las losas reticulares, el sistema de viguetas, y en viguetas pues nosotros podemos aquí revisar todo lo que son vistas, errores, borrar alguna sección o asignar una nueva, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no tenemos aquí placas aligeradas porque el software no las maneja por defecto, no tiene una cargada, sino que el usuario debe incluirla. Y las losas mixtas
tampoco las estamos teniendo en cuenta en nuestro modelo, por lo cual en resultados no tenemos nada de ello. Tampoco tenemos postensados ni las uniones que son de la parte metálica, ¿de acuerdo? Bien sea pernado o bien sea por soldadura. En cimentación no estamos en este momento haciendo el análisis, como ya lo dijimos, de las zapatas, de vigas, de las centradoras o de atado, pero que posteriormente vamos a tener en cuenta para explicarles constructivamente cómo hacerlo y qué errores nos genera si no lo hacemos de esa manera en nuestro programa de SIPE. Eso es lo que buscamos en asesorías educativas, de que se aprenda el uso del programa teniendo en cuenta los parámetros básicos y en qué afecta realmente si no incluimos un tipo de elemento, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con vigas y en vigas podemos encontrar el menú de errores de vigas, podemos encontrar las polivigas, cómo componerlas, tramos de armado predefinidos, es decir, las que viene el programa por defecto, bloquear las armaduras en los pórticos, es decir, de que no podamos editarlos, ver la información o ver la alineación de los elementos vigas. Si vamos, por ejemplo, a revisar los errores de vigas, por ejemplo, puedo seleccionar esta y me va a decir no tengo errores, ¿de acuerdo? Si selecciono esta tampoco tengo errores. Por el momento no me generó ningún error en los elementos viga. Recuerden que solamente tenemos un error en el elemento columna, que es esta B3 que tenemos aquí, incluso se encuentra marcadita como en rojo, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos errores en ninguno de nuestros elementos viga por el momento. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, necesitamos empezar a hacer el diseño de acero. ¿Cómo lo hacemos? Venimos al menú de vigas y le decimos editar traves. Una vez que le damos en editar traves, vamos a seleccionar cualquier elemento viga que necesitemos modificar o la que nosotros tengamos que realizar el cambio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este elemento viga pues podemos ver que lo toma totalmente, o sea, todo el tramo, incluidos los apoyos y todo. Vamos a empezar con estos elementos. Vamos a empezar desde la parte inferior de nuestro modelo hasta la parte superior de la manera primero horizontal y después vamos a hacer análisis vertical, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues bien, aquí hay una condición muy importante para conocer acerca del menú de SIPE. No solamente es diseñar y que él nos diga, acá él nos está dando por defecto 2 barras de media pulgada con una longitud de 6 metros con 42, ¿de acuerdo? Entonces, acá, aparte de tener eso, acá nos está diciendo que la parte de abajo se está tomando con 2 barras también de media con longitud de 6,88. Teniendo en cuenta los ganchos y todo lo que es la conformación, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que en la parte superior no tenemos ganchos, ¿sí? O sea, esto lo que nos está mostrando la vista, voy a explicarlo acá con el marcador, es una serie de despiece en las vistas. ¿Cómo se interpreta este tipo de despiece? Acá tenemos todo nuestro conjunto en general de lo que estamos trabajando nosotros. Vamos a usar otro color que no tengamos allí en este diseño, no sé, un rojo, ¿sí? Y en esta área resaltada vamos a poder observar y voy a explicar cómo es que descompone el software. El software que nos muestra el elemento viga, ¿cierto? Con su acero de refuerzo, longitudinal, y también nos muestra la cantidad y la distribución de los estribos que tiene por defecto, ¿de acuerdo? Nos dice cómo se llama ese elemento, qué sección tiene y qué barras está él asumiendo para el cálculo. Esto es solamente en la parte superior. Mientras que en la parte inferior podemos encontrar todo lo que son los diagramas de momentos. Vamos a colocar esto en un texto más grande. Y esto hace alusión a los diagramas de momento que se tienen. Diagramas de momentos. ¿De acuerdo? Acá podemos ver el diagrama de momentos y aquí podemos ver el despiece. Una vez que conocemos acerca de la distribución que tiene el software, de mostrarnos el despiece y el diagrama de momentos, pues vamos a empezar a interpretar. Esta parte, esto que me está señalando aquí arriba, este acero que está en la parte superior, el refuerzo superior, es esta barrita que se mira acá. Y esta barrita que se mira aquí abajo amarilla es este refuerzo inferior. Como podemos ver, el acero superior pues tiene una longitud más corta. ¿Por qué? Porque no está teniendo en cuenta unos ganchos. El programa solamente diseñó la barra sin tener en cuenta ningún gancho, ni doblez, nada. ¿De acuerdo? Acá podemos observar en la parte inferior que estos son los momentos requeridos. ¿De acuerdo? Este es el momento que se requiere, este es el diseño que debemos tener en cuenta, donde nos dice que es el área necesaria superior.
este es el área necesaria superior y este es el área necesaria inferior. La parte verde, ¿qué significa? La parte verde significa el área efectiva a la cual está funcionando nuestro refuerzo. Conociendo esto podemos darnos cuenta que toda esta zona, vamos aquí a hacer un zoom, podemos acá observar que en toda esta zona no tenemos o no se tiene acá en cuenta todo este refuerzo. Vean, acá nos falta, acá incluso se sale un poco y pues ustedes entienden que esto constructivamente está mal. ¿Por qué? Porque llega el momento de cargar el elemento y pues vamos a tener directamente un fallo. Bien, en cambio en toda esta zona sí nos está cumpliendo, se hizo el diseño pues automáticamente superior a lo requerido, ¿de acuerdo? Cumpliendo con los factores de seguridad, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta ya estos primeros principios, pues debemos iniciar a hacer el diseño del acero. ¿Cómo comenzamos nosotros a editar, a hacer las comprobaciones? Por ejemplo, si yo le doy acá a hacer las comprobaciones en los puntos, él acá me va a empezar a generar, ¿de acuerdo? Yo señalo el elemento y él me dice que el armado longitudinal, la distancia libre que debe tener las barras paralelas, no debe ser inferior a esta longitud. Yo tengo en este momento 136 kilómetros que son mayores a los 25 que me exige el criterio normativo, por lo cual estoy cumpliendo. El diámetro de mi barra es de 12.7 milímetros y el tamaño máximo nominal del agregado grueso es de 15. Esto es las condiciones que yo tengo según las especificaciones del título C en los artículos 7.6 y el 7.10, que son los criterios que se tienen en cuenta. Acá puedo observar si me está realmente cumpliendo en todos los requisitos, ¿de acuerdo? Si me está cumpliendo momentos, en todo el vano, fisuraciones, cortantes, flechas, ¿de acuerdo? Entonces acá nosotros podemos observar todos los criterios normativos que se deben tener en cuenta. Pero si yo señalo, por ejemplo, ya leí las comprobaciones, me está diciendo que sí, para los puntos pésimos y demás, sí me estaría realizando el cumplimiento, ¿de acuerdo? Eso es en la armadura longitudinal. Si yo me voy a la transversal, puedo encontrar otra serie de requisitos, ¿de acuerdo? Requisitos como cuáles, pues cuánto va a ser el área en centímetros cuadrados sobre metro, que tengo yo el área efectiva de transversal y el área necesaria transversal. Si está cumpliendo, vemos que sí está cumpliendo, pero nosotros regresamos a todo lo que es el área longitudinal, pues nos vamos a dar cuenta que por resistencia estamos bien, pero por cuantías no estamos cumpliendo de forma óptima nuestro diseño. Todo esto se comienzan a editar los valores tomando como la captura. Recuerden todo este menú que es como el AutoCAD, que nos permite a nosotros tomar puntos cercanos, puntos de referencia, intersecciones, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros podemos hacer un centrado acá en la viga, ¿cierto? Vamos a empezar acá. ¿Y cómo podemos nosotros trabajar? Nosotros podemos empezar a hacer el diseño de los elementos, ¿de acuerdo? Podemos acá nosotros cambiar, no sé, la zona confinada, por ejemplo, la longitud. No hemos revisado cuánto tiene zona confinada, cuánto no está la zona confinada. ¿Y cómo se hace eso? Pues bien, empezaremos entonces a trabajar con cada uno de los cambios. Acá podemos ver que nos dice que son 18 estribos de 3 octavos cada 7 centímetros, ¿de acuerdo? Acá podemos ver que son 28 estribos de 3 octavos cada 13 centímetros en la zona no confinada. Y nuevamente acá tenemos una zona confinada de 120 centímetros. Esta es la zona que va embebida en la columna, ¿cierto? Los 25 aquí también. Acá también tenemos otro elemento columna y listo. Entonces, ¿cómo se comienzan a verificar este tipo de cosas? Pues bien, podemos trabajar, podemos definir cómo son los momentos. Y acá podemos ver momentos y todo. Con el menú, con la interfaz, podemos ver acá cortantes, por ejemplo. Podemos ver acá los esfuerzos, etc. Bien, todo en colores. ¿Cómo vamos a empezar nosotros a hacer el diseño de la armadura? Nosotros podemos acá seleccionar el ganchito, la armadura, pues dependiendo, ¿no? Si es longitudinal o si son transversales, ¿de acuerdo? Nosotros en este caso podemos darnos cuenta que la armadura longitudinal está bien,
la longitudinal tiene errores, pero la transversal se encuentra totalmente bien. Entonces, ¿cuál vamos a trabajar? La longitudinal, ¿de acuerdo? Entonces venimos a la longitudinal y acá nos dice introducir armaduras de montaje, podemos introducir armaduras de refuerzo o podemos introducir armaduras de piel, ¿de acuerdo? También las armaduras de cosido, etc. Podemos introducir solapes o podemos hacer uniones, que como podemos ver el dibujito parece como una soldadura, o podemos editar los ganchos que existen. ¿Cómo podemos editar esos ganchos? Pues bien, por ejemplo vamos a editar y acá podemos ver, seleccionamos el elemento y nos dice que superior, qué tipo de diámetro vamos a manejar, si de media, si 5 octavos, número de 6 o etcétera, ¿sí? Vamos a trabajar con 5 octavos, pero vamos a trabajar con 3 elementos, ¿de acuerdo? Aquí ya comienza el diseño. A entrar a un papel fundamental podemos ver cómo se va modificando directamente el área efectiva contra respecto al área de necesidad, ¿de acuerdo? Tanto superior como la inferior. Solamente estamos cambiando en este caso la inferior, ¿de acuerdo? Hemos colocado acá, la superior, hemos colocado 3 número 5 con la longitud, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos editar también este tipo de los elementos? Acá nosotros podemos ver que de forma transversal, ahí podemos ver cómo sería el despiece, ¿cierto? Y nosotros podemos iniciar también a introducir una armadura de refuerzo. Aquí podemos ver de la parte superior en qué parte necesitamos, pues podemos hacer bastones en caso de que tengamos en la mitad, no sé, por ejemplo en un caso que tengamos momentos más grandes allí, pues vamos a hacer la inclusión, por ejemplo, de un elemento de barra de medio. Vamos a hacer solamente de manera demostrativa cómo trabajar. En este no vamos a colocar ningún elemento y le decimos aquí aceptar. Ok, nos pide que mínimo tenemos que colocar una abajo. Bien, listo. Le decimos aquí aceptar. Nos dice que dónde deseamos hacer la introducción de esto, a qué punto. Sí, acá podemos ver en qué zona estamos también trabajando y pues vamos a colocarla en esta zona, ¿de acuerdo? Los primeros 70 centímetros. Ahí le decimos 70, decimos que 1 metro, 100 centímetros. Le decimos aquí aceptar y listo. Vamos mirando cómo se va modificando cada uno de los elementos y ya, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cómo van subiendo el momento de refuerzo, etcétera, y vamos viendo cómo van quedando nuestros ganchos, ¿cierto? Cómo se puede ir personalizando cada uno de estos lugares y cómo va variando la resistencia respecto a ello. Pues bien, esto sería solamente la introducción de conocer el menú, cómo hacer ediciones, y pues posteriormente en las siguientes sesiones vamos a hacer el armado teniendo en cuenta todos los parámetros vistos en los anteriores videos de diseño de estructuras, de disipación de energía moderada y especial para sistemas aporticados de columnas y de vigas. Pues bien, nos veremos la siguiente sesión.